partir del versículo 8, amén, de la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Si alguno de los hermanos se quiere bajar de ahí y sentarse al frente, puede hacerlo también. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo 17. A partir del versículo 8, comience a leer allí, por favor, sin permitir que nada le distraiga. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Y las manos de Moisés se cansaban. Amén. Aleluya. Aleluya. Oh, siento la presencia del Señor, hermanos. Al leer este texto, el Espíritu del Señor quiere traer algo a nuestras vidas en esta mañana, hermanos. Oh, gloria a Dios. Las manos de Moisés se cansaron. Si las manos de Moisés, estamos hablando el hombre más importante en realidad de todo el Antiguo Testamento, Moisés, un representante de la ley, y aún las manos de este hombre se cansaron, lo más probable es que nuestras manos también se cansen. Amén. Y este es un mensaje para aquel que está espiritualmente cansado. Amén. Vamos a pedirle al Señor su dirección y ayuda. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Señor mío, no merecemos tus bendiciones, Señor, tu favor, tu poder, tu gracia, tu misericordia que ha sido dada a nosotros. Pero te damos las gracias, Señor, solamente podemos agradecerte por todo lo que tú has hecho y lo que estás haciendo en este momento y todo lo que tú tienes para cada uno de tus hijos. Señor, quédate en este lugar. Yo necesito, Señor, la cooperación de tu Espíritu Santo, tu ayuda, tu dirección, el poder, la unción, Señor, la autoridad. Y yo creo, Señor, que tú confirmas en esta mañana con señales, Señor, con maravillas, con milagros, con prodigios en medio de este pueblo, Padre. Quédate en este lugar, úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Señor, ayúdanos, Padre, para que no sea la carne hablando, sino que sea tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, que este nombre que tenemos aquí, Amalec, es un nombre que significa la carne, representa la carne? Amalec, cuando nosotros pasamos esto al Nuevo Testamento, Pablo lo llama la carne. Hay una lucha entre la carne y el espíritu desde el momento que nosotros ganamos un enemigo. Esto es cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesús. En ese momento Amalec se enfurece, se levanta. Mientras tanto está Amalec tranquilo. Está allí en su lugar, ¿verdad? Combatiendo con otros, luchando con otros. Pero el momento que uno le da su vida al Señor Jesús, y más aún cuando uno empieza a caminar con Cristo y empieza a ser lleno del Espíritu Santo, se levanta Amalec, hermanos. Amalec tiene fuerza, no es que no tiene fuerza. Amalec tiene su ejército también. Amalec tiene sus colaboradores, tiene sus seguidores, tiene sus ministros también. Y Amalec, cuando se levanta, se deja ver. No es que él se levanta así de una forma en la que nadie se da cuenta. No, se levantó Amalec y va a dejarse ver que está enfurecido.
La furia, el odio, la oposición y la persecución se dejan ver en la vida del creyente, especialmente cuando empiezan a ver cosas lindas y cosas hermosas empiezan a suceder en el corazón del creyente. Usted empieza a sentir un periodo de tiempo, yo no sé si está en ese periodo de tiempo ahora, pero uno va pasando por diferentes periodos de tiempo en esta vida de entrenamiento. Estamos en un mar, en el mar del entrenamiento. Así cuando el Señor Jesús le dijo, mire, pasen al otro lado, va a haber una tormenta. El Señor no les dijo, no les advirtió, no les avisó. Habrá una tormenta en el medio, de aquí a allí, de llegar de esta costa a salir hasta llegar a la otra costa, habrá una tormenta, habrán dificultades, habrán tentaciones. Tu fe va a ser probada fuertemente, vas a ser sacudido por las olas, por los vientos contrarios, pero el Señor no avisa estas cosas, solamente te dice, prepárate. Aleluya. Tienes que estar velando y orando. Vela y ora para que no caigas en tentación, que no caigamos. Y la tentación, quiero que sepa que es la incredulidad. Esa es la tentación, hermano. No está hablando de unas tentaciones en cuanto a actos de pecado, no. La peor de las tentaciones en las cuales nosotros podamos caer y enfrentarnos es la de no creer. Porque si no creemos, después viene todo el resto. ¿Sí o no? Y esta es la tentación. Aquí tenemos un pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de aquel entonces. En incredulidad. Una iglesia en la que acaba de salir de Egipto. ¿Ah? Aún 72 horas después ya estaban con sed, obviamente, y había sucedido que llegan unas aguas, el agua son amargas, empiezan a despotricar en contra del Señor, empiezan a murmurar en contra de Moisés, empiezan a hablar mal. No hay agradecimiento, dice, no, mejor, ¿para qué el Señor nos trajo aquí? Aquí la pregunta del pueblo era, ¿será que el Señor está con nosotros o es que Él está en nuestra contra? Escucha, a veces nosotros despotricamos en contra del Señor y decimos, Señor, tú estás en contra mía. ¿Será, Señor, que tú al final tú querías mal para mí? ¿Será, Señor, que tú me salvaste y tú me quitaste y me sacaste de Egipto para ahora ponerme a sufrir y destruirme? Y decimos, bueno, tal vez no digamos exactamente estas palabras, pero muchas veces eso es lo que nosotros dejamos saber al Señor con nuestras actitudes y a veces con las palabras también. Entonces no estamos actuando muy diferente muchas veces al pueblo de Israel en aquel entonces. Ahora surge una necesidad y el Señor ya sabe las necesidades. Si el Señor te va a poner en el medio de la tormenta es porque Él sabe lo que va a hacer. Amén. Pero uno piensa, ya me va a destruir, ya me va a cortar, ya me va a consumir, ya no habrá esperanza. Y el Señor dice, sí hay esperanza. Si el Señor nos pone en el medio de la prueba, ¿usted se piensa que es porque Él no dará la salida? Si la salida es el mismo. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito Señor y Dios. Y dice, no, pero es que me voy a hundir. Sí, nos vamos a hundir. El que se hunde, hermanos, muchas veces es el que más fe tiene. ¿Sabes? ¿Sí o no? Y usted lo sabe por la misma Biblia. Cuando Pedro dice, ay, Señor, que yo pueda ir a ti. No quería él hacer un milagro y decir, ay, el único hombre en la historia, porque yo voy a estar en la Biblia un día y se va a decir que después de Cristo el único que caminó sobre el agua unos pasos fui yo. No, ese no era el propósito de Pedro. No, ser conocido como otro que caminó sobre el mar, claro que no, sino que él quería estar con Cristo. Sí, en el barco estoy bien, en el bote estoy cómodo, están mis amigos, están los discípulos, pero él no está aquí, él está ahí. Entonces yo quiero estar donde Él está. Aleluya. Yo quiero habitar donde está la presencia del Señor. Y Él decía, aquí estoy cómodo, pero ahí yo no sé cómo voy a hacer de aquí a ahí. Yo no sé cómo voy a llegar de este lugar hasta donde está Él. Pero yo quiero estar cerca de Él. Eso es lo que lo movió a Pedro a querer salir de la barca en ese momento. Amén. A querer estar con el Señor. Se dice, bueno, sí. Cree. Y él quita su pie y sale y da unos pasos. Amén.
Y es cierto que Él se hundió, pero cuando Él se hundió, Él dijo, oh Señor, sálvame. Aleluya. Amén. Él vuelve a salvarte. Él vuelve a extender su mano. Gloria a Dios. Es más, la mano del Señor está extendida todo el día. Fíjense que es tremendo porque hoy casi todos los coros, todo lo que cantamos era de alzar las manos, levantar las manos y las manos arriba. Y nosotros podemos tener nuestras manos levantadas, pero si el Señor no levanta nuestras manos se cansan, igual como las de Moisés se cansaron. Bueno, nuestros recursos no son suficientes para mantenerlas arriba todo el tiempo. Necesitamos un poder mayor, necesitamos una gracia mayor. Necesitamos nosotros que esté Aarón a nuestra izquierda, que esté del otro lado aleluya, y que levanten nuestras manos mientras estamos arriba de ese collado y sentados sobre la roca. Amén. O prevalece la carne o prevalece el espíritu. Escuche. ¿Quién está prevaleciendo en este momento en tu vida? En nuestras vidas, en todos nosotros. Estamos todos dentro de la misma situación. No, porque unos más espirituales, otros menos espirituales. Están los débiles y están los fuertes, es cierto. Pero a veces los papeles se intercambian. Y a veces los débiles son los fuertes y los fuertes son los débiles. ¿Verdad? ¿Sabe? Sucede. Y entonces el Señor dice, Él recibe a todos los débiles. Y así nos dice exactamente en Romanos capítulo 14, dice, recibid al débil en la fe. Y luego más adelante dice, porque yo ya le he aceptado. Gloria al Señor. Aquí podemos decir que Moisés se encuentra en una batalla terrible. Esto es de vida o muerte. Esto es morir o matar. Porque esta es la lucha en la cual estamos nosotros. ¿No? O la carne muere o el Espíritu Santo, bueno, ahí está ahí, pero no está pudiendo hacer mucho en nosotros. No está logrando todo lo que Él quiere lograr en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da las victorias. No soy yo el que conquista, yo no puedo conquistar nada. Es el Señor el que gana las victorias en mi vida. Y mientras tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Tú mientras descansas sobre la piedra, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito Señor, porque no es para que se gloríe la carne, sino para que Cristo Jesús sea glorificado. La victoria la ganó Él, la victoria la pelea Él, la batalla está Él en el campo de batalla. ¿Quién está en el campo de batalla? Vea esta historia, hermano. Esta ilustración es gloriosa. Ahí tiene exactamente cómo debe ser vivida la vida del creyente. Nos presenta un problema, una situación, el pueblo con sed. Pero no era que tenía sed, como ahora podamos tener un poco de sed. No, era una sed desfalleciente. Se estaban muriendo de sed. Se dice que no hay para el cuerpo físico cosa más terrible, experiencia más dura que tener sed. Una sed extrema. Así se encontraba el pueblo. Pero el Señor fue el que permitió que pasaran por este periodo de sed. Es decir, había sequedad. No había agua. Y el Señor, estos momentos en los cuales no hay agua para beber, también son orquestados por el Señor. Para su pueblo, sí, pero Él me ama, sí. El Señor también te hace pasar por periodos de sequedad. ¿Puede Él hacer esto? Sí, Él puede. Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Amén. ¿Acaso tú a veces a tu hijo no le dices, bueno, ahora por un mes te quito tal cosa o tal otra? ¿Sí o no? Amén. Y eso que disciplinamos, pero nuestras disciplinas son a veces injustas, no son perfectas, pero las disciplinas del Señor siempre son justas y siempre son perfectas. Y tienen en vista el mejor propósito para ti y para mí. La mejor de las intenciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor dice, ahora por tanto tiempo, sed. Y mucha sed. ¿Por qué?
Porque si es un poquito de sed, medio como que lo podemos manejar. Pero cuando es mucha sed, entonces ahí empezamos nosotros a hablar, empezamos a proclamar alguna cosa. ¿Por qué? Porque tanta sed, una necesidad así, hace notar lo que está en el corazón. De otra manera, no se deja ver. Entonces, en el momento de la necesidad, ahí empezamos a decir cosas, empezamos a hablar cosas. Y mayormente las cosas que hablamos no son justamente las que el Señor quiere oír. El pueblo empieza a quejarse. Moisés le dice al pueblo, pero Señor, el pueblo, porque comenzando este capítulo, ¿no? El capítulo 17 comienza así, el pueblo con sed. Así es que arranca. Y entonces Moisés dice, este pueblo en cualquier momento me va a apedrear. Señor, ¿qué haré con ellos? Es la pregunta, ¿qué haré con este pueblo? Me quieren matar, tienen sed, me culpan a mí, por consiguiente culpan al Señor, porque Moisés fue dado al pueblo por él. Entonces ellos estaban en sí culpando al Señor, la murmuración, la queja, el desagradecimiento. Ese es el pecado que mantuvo a toda una generación en el desierto sin llegar a la tierra prometida. La murmuración, kuch. El hablar mal. Esto es un pecado terrible. ¿Por qué? Porque la murmuración y la queja denota incredulidad. Y justamente el Señor, si hay algo que aborrece, es la incredulidad hacia Él. Si el Señor lo que dice que de creer, simplemente, si tú crees, todo es posible. Aleluya. Entonces ellos no creían que todo era posible. Dicen, ahora ya estamos en este lugar, hay sed, Egipto está acá atrás. Yo no veo ninguna buena perspectiva en cuanto a mi vida personal, mi vida espiritual, mi situación, mi vida laboral, doméstica, etcétera, etcétera. Yo no veo ningún cambio. Estoy peor, cada vez siento más sed. Entonces comienza el corazón a hablar cosas. Y ahí el Señor, que ya sabe lo que está en el corazón, de todas maneras dice, bueno, ¿viste? Eso es lo que estaba ahí. Y este tiempo de sed simplemente lo sacó a la luz. Simplemente dejó ver para ti mismo, no para él ya sabe todo. Pero para que tú sepas y que nosotros sepamos cómo realmente estamos delante de nuestro Señor. Amén. No hay otra forma. Usted no puede reprender estas cosas, no las puede decir en el nombre de Jesús, las echo fuera, los problemas, echo fuera. No será así. Tentación sal fuera, aquello sal fuera, enfermedad sal fuera. No será de esta forma. El Señor mismo, mire, el Señor mismo orquesta, Él causa o Él permite. Todas las cosas que le pasan al Hijo de Dios son causadas o son permitidas por el Señor. Entonces ahí cuando ellos tienen sed, al principio de este pasaje, para que usted vea el contraste, ¿verdad? El pueblo del Señor es oído por el Señor, porque al final Moisés intercede como un intercesor delante del Señor a favor del pueblo. Y dice, Señor, me van a apedrear, ¿qué hago? Bueno, mira, ve aquí, te espero en tal lugar, llama a los ancianos, trae tu vara, amén. Y entonces tú le vas a pegar a la roca. Y cuando le pegues a la roca, entonces brotará agua. El pueblo empieza a beber, empieza a ser satisfecho. Aleluya. Y esa roca, esa peña, en la peña de Oreb, donde el Señor se encuentra con Moisés y le pega a la peña, le pega a esta roca. La roca es Cristo Jesús el Señor. Y esas aguas empiezan a brotar, pero de una manera copiosa, que está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Esto en el plano espiritual viene siendo el pueblo de Dios siendo lleno ahora del Espíritu Santo. ¿Qué es lo próximo? Pelear con Amalek. Amén. Una gran bendición. El pueblo es lleno, aleluya. Esas aguas empiezan a salir. El pueblo es saciado, el pueblo toma fuerzas, el pueblo es bendecido, es levantado, es fortalecido.
Oh, es restaurado ese gozo, la relación con el Señor. Y entonces ellos en este momento de gran victoria, aún así el Señor dijo, bueno, este lugar hay que ponerle un nombre. Se va a llamar Masá y Meribá. ¿Por qué? Porque ahí hubo una rencilla. No se olviden. El Señor nos recuerda nuestras rencillas. El Señor nos recuerda nuestros tiempos en los que no le creímos. Bueno, mire, te he dado de beber de la roca, pero no te olvides que tú no creíste que yo te podría dar de beber. El Señor nos recuerda, amén. ¿Para qué? Para que entonces en el futuro, y entonces nos pone allí un lugar que se va a llamar Masá y Meribá. No sé por qué. Aquí fue, aquel día, en aquel tiempo, en aquella época, en aquel año, ese fue el año que tú no creíste y aún así brotó agua de la peña. Imagínense si creyéramos. ¿Sí o no? Porque fue por la intercesión de Moisés, en realidad, que el Señor proveyó de esta agua, porque la verdad era para que, bueno, ahora sí, muéranse de sed todos. Porque eso es lo que se merece, pero el Señor no hizo eso. El Señor no nos pagó conforme a nuestros pecados. ¿Usted entiende eso? Pensamos, bueno, sí, el Señor me pagó porque yo soy consagrado, yo voy a la iglesia, yo hago esto y yo hago aquello. No. No nos pagó conforme a como nosotros hemos actuado con Él. No le hemos retribuido nada, porque nada podemos retribuirle. Por lo menos un corazón que cree, una mente dispuesta, un corazón obediente. Y a veces ni siquiera eso. Ante la menor dificultad, ya empezamos a vociferar cosas. Ante el menor problema, ante el más leve viento, ya empezamos a hablar cosas sin sentido. Y las hablamos nosotros para nosotros mismos, las decimos en voz alta, la oyen otros, llamamos a medio mundo, porque todo el mundo se tiene que enterar. Por supuesto, de mi desconformidad. Todo el mundo tiene que acompañarme también a mí en mi murmuración, en mi queja, en mi situación. No, guárdatelo para ti, hermano. Y busca al Señor tu Dios, que Él es capaz de transformar toda situación. Y Él es el que le dice al viento y al mar, ¡shh! ¡Aleluya! Él solo tiene que hacer ¡shh! El viento y el mar le obedecen. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoro, Señor! ¡Pégale a la roca! ¿Por qué pegarle a la roca? El Señor le dice con tu vara, pégale. Una vez, una sola, no dos, una. Y el pegarle a la roca, herir la roca, estaba hablando de la crucifixión. El Señor Jesucristo, la roca, Él es la roca de edades. Él fue herido, Él fue abatido, bendito Señor, por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Y Él fue herido y se le pegó a la roca una sola vez y para siempre. No necesita 2 veces, 3 veces. El Señor no necesita hacer ningún otro sacrificio. Él ya hizo un solo sacrificio para siempre. Entonces, pégale a la roca. Es decir, tú de la roca tienes la provisión que necesitas. De la roca tú encuentras agua. De la roca tú encuentras todo aquello que necesita tu alma para lo cual ser satisfecha. Y Él va y con su vara, Él le pega y brota. Amén. Brota agua. El pueblo estaba tan acostumbrado a los milagros que ya era insensible. Ay, sí, mira, brotó. Ay, mira, se abrió el mar. El pueblo de Israel era un pueblo acostumbrado a señales grandes, ver milagros poderosos. El Antiguo Testamento está lleno de eso. Aún quizás más que en el Nuevo, lo que es operar milagros. Vemos mucho de eso. Amén. Pero entonces después cuando el Señor viene y Él murió
y resucitó, Él dice, no les será dada más señal. No significa que Él no hace milagros, Él los sigue haciendo los milagros. Pero hay ciertas características de milagros que el Señor ya no está haciendo de esa forma, porque ya el milagro vino. Amén. Todo esto de lo que se trataba era Cristo, todo hablaba de Cristo. Cuando era la roca era Cristo. Cuando era el agua que salía de la peña, estaba hablando del bautismo con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estaba sobre la vida de Cristo sin medida. Oh, porque el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Aleluya. Esto hablaba de la unción del Santo. Oh, gloria a Dios. Que esta es la unción también que recibe todo creyente desde el momento que nace de nuevo. Oh, bendito, santo, poderoso es Él. Él es grande, hermano. Él es realmente poderoso, tan grande que no hay Amalek, no hay nada que pueda contra Él. Entonces, en ese momento de gran bendición y de gran victoria, cuando usted lee el capítulo 17 al principio, y entonces al final de todo eso, el pueblo, ¿qué termina haciendo? El pueblo tentó a Jehová. Tentar a Jehová, escuche, significa provocar a Dios a ira. O sea, ya de por sí el Señor, dice la Biblia, que Dios es un Dios airado. Y si encima de todo eso le provocamos también, si encima de eso le tentamos, bueno, hermano, ahí entonces ya no hay escapatoria. Nuestra incredulidad, que por supuesto conduce a todo tipo de pecado, tienta al Señor. La murmuración, la incredulidad, tienta al Señor. El no creer en sus promesas, tienta al Señor. El no creer que el Señor puede obrar este milagro, esta victoria en mi vida espiritual sobre el mundo, la carne, el diablo, tienta al Señor. No podré, no llegaré, no alcanzaré, mejor vuelvo atrás. Tienta al Señor, provoca al Señor a ira. Entonces el Señor tiene que cerrar todos nuestros recursos. ¿Entiende? Se cierra, se cierra, se cierra, se cierra y se cierra. Se empieza a cerrar todo. Y para donde tú vas no encuentras agua. Vas a la playa de Formay y está seca. Para los demás está, pero tú vas y no hay agua. ¿Entiendes? Y tú ves alrededor y dices, pero no entiendo cómo. El Señor está bendiciendo. El Señor va a tratar individualmente con nosotros. Y tú donde vas no encuentras agua. Bueno, voy a utilizar este recurso. No hay. Este recurso roto, la cisterna, las fuentes, no hay nada allí. De lo que prediqué también este viernes pasado. Amén. Oh, bendito Señor. Entonces el Señor, si Él no nos cierra todo este panorama para nosotros, nosotros seguimos tratando por diferentes hasta que encontramos alguna solución. Y no habrá solución. Tienes que pegarle a la roca. Es decir, tú tienes que ir a la roca, a la fuente. Aleluya. De toda provisión y de aquello que puede satisfacer tu sed. No, pero mi problema no es sed. Sí, tu problema es sed. Ese es el problema, porque como el ser humano ya de por naturaleza es insatisfecho, entonces busca satisfacer la sed en un montón de diferentes cosas. Y aún la sed permanece. Entonces el Señor tiene que cerrar nuestros recursos para que le busquemos a Él y digamos, no, este pozo no tiene, aquel pozo no hay, esa agua no me satisface. Este es el pozo y esta es el agua, la que proviene del lado traspasado de Cristo, el Calvario, la cruz. Aleluya. Dame a beber de esa agua, como la mujer samaritana dijo, cuando después que empezó a entender que no hay ninguna otra agua podía satisfacerle. Y le diría, no, entonces, Señor, dame a beber de esta de la cual tú estás hablando. Me doy cuenta que esta agua es un agua que no es de este pozo. Este pozo, el agua se acaba, pero el agua que tú darás, aleluya, brotará de tu interior como ríos de agua viva, gloria a Dios. Ese es el agua. Ahora, cuando esta agua está allí brotando, amén, Amalek dice, ¿y esto con qué momento pasó? Cuando hay un lugar donde la presencia del Señor está, y yo creo que el Señor nos ha bendecido muchísimo con su presencia aquí,
Entonces Amalek se levantó, furioso, y se va a dejar saber. Por eso cuando dice, y comienza en el versículo 8, ¿entonces cuándo? Entonces después que salió agua de la peña, escuche. Entonces se levantó Amalek. Mientras tanto, que son unos creyentes ahí livianos, temerosos por todo, creyentes inconstantes, creyentes pero así, ¿no? De nombre nada más. Amalek no se levanta tanto. Y si usted no lo ve al Amalek levantado, es porque hay cosas que en su vida no están como tienen que estar en relación a su devoción al Señor. No estoy hablando de perfección en tu vida, no. Estoy hablando de tu amor a Cristo, de tu pasión por Cristo, de tu deseo por Cristo. Aleluya. Él es el deseado para ti. Tu consagración al Señor, tu búsqueda del Señor, una relación, una confraternidad y comunión con Cristo. Amén. Aún más allá de todas tus situaciones que tienen que ser resueltas en tu vida personal y espiritual. No, más allá de todo esto. Pero tú amas verdaderamente al Señor y se nota que le amas. Amén. No es de palabras, no es un cántico, no es una visita a una iglesia. No, de verdad le amas. Y tú le dices, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Y entonces ahí es que se levanta Amalek. Aquellos que de verdad tienen el deseo de servirle con todas sus fuerzas, amarle, ahí es que se levanta Amalek. Cuando tú eres lleno con el Espíritu Santo y ese día tú sentiste la presencia del Señor sobre tu vida gloriosa, ahí es que se levanta Amalek. Cuando tú piensas que todo está calmado, todo está en orden. Parece que todo va a estar bien. Sientes esa plenitud de gozo. Sientes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sientes el gozo inefable y lleno de gloria. Siento la presencia del Señor. Parece que ya oigo la trompeta. Ahí se levanta Amalek. Aleluya. Y él se levanta para prevalecer. No se levanta para dar una pequeña lucha, sino que se levanta para tener control. Por eso la palabra del Señor nos dice en Romanos, en el capítulo 6, 12, que no reine pues en vosotros el pecado, básicamente, que no reine, o sea, que no reine en nosotros esta naturaleza pecaminosa, sino que reine el Espíritu Santo. Aleluya. Ese debe ser el monarca en nuestro corazón y en nuestra vida. Y ahí es donde está la lucha. Está Amalek y entonces está el Espíritu de Dios. Está la naturaleza pecaminosa y está la naturaleza divina que ha sido insertada en la vida del corazón de aquel creyente, aquel que le dijo que sí a Jesús de en serio. Aquel que nació de nuevo. Usted tiene esa naturaleza en su ser. ¿Sabe que Amalek, venía siendo familiar de Esaú? Escuche, Esaú era nieto de Amalek. Esaú, el hermano de Jacob. Aquel que dijo, ¿para qué me servirá a mí la primogenitura? Dijo. Y entonces llega él de trabajar cansado, llega Esaú con hambre, así descontrolado de hambre, un hambre salvaje. Y entonces estaba Jacob preparando un guisado de lentejas, su sancocho. Y cuando llega el hermano, tiene tanta hambre, y cuando una persona tiene mucha hambre a veces pierde control. ¿Dónde está? Y entonces cuando él ve esa comida, le dice, dame de un plato ahí. Y el otro, que no era lento ni perezoso, Jacob, el engañador, dice, el suplantador, el embustero, dice, yo te doy, pero ¿a qué me darás a cambio? No sé, lo que quieras, servime un plato ya, que me muero.
Dice, bueno, entonces tú dame tu primogenitura, me tienes que ceder tu primogenitura. La primogenitura era muy importante, porque eso significaba que bueno, ya saben que Esaú fue el primero que nació, ellos eran gemelos, eran mellizos, va. Pero el que salió primero fue Esaú. Y Esaú sale y atrás sale su hermanito Jacob, agarrándole del talón. De acá salió. Diciendo, yo primero. ¿Entiendes? La naturaleza divina, la naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? Queriendo tener la preeminencia, prevalecer. ¿Entiende? Y entonces finalmente, bueno, el primero que nació era Esaú, le correspondería en la primogenitura, pero el Señor ya había marcado que sería Jacob, porque a Esaú no le importaba. Él quería los bienes, él quería la doble porción, él quería la parte económica, pero no le importaba la espiritual. Y lo más importante de la primogenitura era lo espiritual. ¿Qué significaba? Significaba que por tu línea familiar vendrá el Salvador del mundo, vendrá Jesús. Y cuando él dice y él rechaza, ay, sí, mejor el plato de comida, porque ¿para qué me servirá a mí la primogenitura? ¿Usted está entendiendo lo que estaba diciendo Esaú? Estaba rechazando al Redentor. Él estaba rechazando, ¿verdad? Él estaba diciendo, yo no necesito un Salvador. Eso es lo que Esaú rechazó. Por lo tanto, a partir de ahí empieza a levantarse este pueblo de Edom. Y este pueblo aquí tenemos a Amalek, nieto, acá, abuelo de Esaú. Un enemigo acérrimo del pueblo del Señor. Y dice al final del pasaje, de generación en generación. Habrá lucha, dice el Señor. Habrá lucha, habrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta lucha y esta guerra con Amalek sigue hasta el día de hoy. Amén. El Señor dice, habrá gran lucha entre la carne y el espíritu. Aleluya. Habrá momentos que parece que es la carne prevaleciendo y hay momentos en los cuales decimos, gloria a Dios, el Espíritu Santo está prevaleciendo. Amén. Y sentimos la fortaleza del Señor, pero el Señor quiere que sea el Espíritu de Dios prevaleciendo constantemente. Ahí es que se levanta entonces esta lucha. Entienda cómo sucede. No se levanta Amalek para uno que no está ni aquí ni allí. No, se levanta Amalek para los que están más serios en el Señor. Entienda. ¿Ah? A los que están más firmes, a los que dicen, estoy firme sobre la roca. Ahí es que se levanta Amalek. Por eso la palabra dice, bueno, ten cuidado, porque tú te crees que estás muy seguro. Aquel que se crea estar firme, agárrese de la roca. No sea que caiga. Amén. Caemos. ¿Cuál será el resultado? ¿Caeremos? Sí, caeremos. Pero gloria a Dios que tú puedes decirle, Señor, sálvame. Sálvame, 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 Señor, aleluya. Entonces, aquí ahora cuando se levanta Amalek con todo su ejército en contra de Israel en Refidim, y Refidim significa lugar de descanso. ¿Cómo? Pero estamos yendo a un lugar de batalla, de guerra, pero al mismo tiempo ese lugar es un lugar de descanso, es una promesa. Hay descanso en medio de la guerra, hermanos, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, hay reposo en medio de la lucha. Si usted está descansando en Cristo, debemos trabajar para entrar en el descanso. Esta es la paz santificadora que viene por una fe constante en Jesucristo. Y entonces ahí el Señor le tiene que dar instrucciones a Moisés. Moisés en el pasaje anterior, bueno, es un intercesor, pero aquí en este pasaje puede ser representado como cualquier creyente, usted y yo. Y el Señor le dice, toma tu vara, y entonces ahora tú ve a la cumbre del collado, tú ve allí a la cima, gloria a Dios.
Y le dice entonces, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Moisés le da las instrucciones a Josué. Josué, él era el guerrero. Josué, él era el que estaba ahí al lado de Moisés. Josué es el que se quedó a cargo de todo ese pueblo después que Moisés murió. Se fue a la presencia del Señor. Fue Josué. Josué, él es un tipo de Cristo. Aquí en esta historia, Josué es una representación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Y aquí en este caso, en este pasaje, podemos decir Moisés, ¿quién es? Bueno, soy yo soy. Amén. Un creyente cuyas manos se cansan. Y cuando mis manos se cansan, entonces Amalek prevalece. Pero ¿sabe cuál es la situación? No siento a veces que estoy cansado. Como un engaño. ¿Por qué? Porque vemos, no, estoy en actividad, estoy en la cumbre. Sí. No, estoy aquí en este lugar, allí, allá arriba, mírame en la cumbre donde estoy arriba. Sí, estás arriba en la cumbre, pero estás de pie, no estás sentado sobre la piedra. Entonces, por más que estemos en la cumbre, en lugar alto, pero no estamos descansando en el Señor, es decir, una dependencia total de Él. Como no dependemos totalmente de Él para todas las cosas y mucho menos para las victorias nuestras espirituales, porque todo parte de ahí para el resto. Enfermarse, no enfermarse, trabajo, no trabajo, comer, no comer. Son todas cosas incidentales. El asunto es nuestra vida con Cristo. Y de ahí parte todo, ¿verdad? Nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y de ahí parte todo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas añadidas. De ahí parte todo. Oh, bendito Señor, aleluya. El altar encendido, aleluya. De ahí parte todo. Entonces, en este momento, en este lugar de descanso, pero mientras tanto no descansaba Moisés. Entonces no era descanso. Por un tiempo trató. Ay, voy a levantar mis manos. Levantaba las manos, pero llega un momento que tú tienes la mano levantada por un rato. Y las manos se cansan, las tienes que bajar. Entonces él veía eso y dice, ¿qué está pasando? Levanto las manos y entonces Israel va ganando y va matando amalecitas. Y cuando se cansaba y bajaba las manos, entonces eran los amalecitas que estaban prevaleciendo por encima del pueblo de Israel, matando hombres. ¿Por qué? Porque cuando prevalece la carne hay muerte, hermanos. Muerte. Es muerte. Y entonces Amalek estaba para destruirlo todo. No eran algunos, es todo. Viene por todo, por el botín completo. Y entonces allí cuando él ve esta situación, viene aleluya, Moisés viene siendo tú y yo. ¿Entiendes esto, no? Viene y entonces viene Aarón. Aarón es un tipo de Cristo Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Aleluya. Y entonces está también. Y él representa, su nombre significa luz, significa blancura. Y él representa el Espíritu Santo. Entonces tú tienes a Moisés y tienes de un lado a Aarón. Aleluya, nuestro sacerdote. Y del otro lado está el Espíritu Santo. Y Josué, ¿dónde está? En el campo de batalla, luchando y peleando. Pero no es suficiente. Él está peleando. Jesús, él peleó la batalla de batallas y ganó. Pero el asunto no es que él está peleando perfectamente bien. El asunto soy yo, que todavía estoy de pie, todavía estoy confiando en mis propias fuerzas. Estoy que levanto la mano, que bajo la mano, que levanto la mano, que bajo la mano, que me canso, que me... Digo, ay, voy a tomar un poco de fuerza, levanto la mano otra vez. Pero todo en nuestras fuerzas, nuestros recursos. Entonces, ¿para qué estaba y para qué estaba Aarón? Yo voy a decir, Señor, tranquilo, tú descansa, que yo voy a... No, el que tiene que descansar es usted. En Cristo, Él ya está descansando.
Él ya está sentado, por lo tanto descansando a la diestra del Padre. El que tiene que estar descansando es usted y soy yo, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Oh, gloria a Dios. Y esta falta de dependencia en el Señor, que el Señor quiere enseñarnos, es la que termina ocasionando todos los problemas. Porque la carne se empieza a fortalecer bastante. Vemos algunas victorias y decimos, debí ser yo. Vemos una victoria aquí y allí y decimos, bueno, mi brazo lo logró, mi consagración logró, mi tiempo logró, todo esto que yo... Y aunque no lo decimos, pero en cierta forma, muchas veces actuamos de esta manera y el Señor tiene que mostrarnos cuán débil es nuestra carne. Y si no es a través de una situación así, de permitir que el enemigo se levante. Amén. Bueno, el Señor puede destruirlo automáticamente y que no tengamos ninguna lucha. Pero si nosotros no tuviéramos ninguna lucha jamás, entonces no veríamos realmente nuestro corazón. Y nuestra carne se gloriaría tan rápidamente que nos olvidaríamos del Señor por completo. En cambio, de esta manera nos mantiene detrás de Él, nos mantiene atrás del Señor, nos mantiene buscando, nos mantiene orando, nos mantiene velando, nos mantiene buscando, nos mantiene diciendo gloria a Dios, nos mantiene diciendo, oh, te alabo Señor en medio de todo momento. Oh Señor, regocíjate, dice tu palabra, sí, me voy a regocijar. Como dijo David, él se fortaleció en el Señor su Dios. Oh, bendito Señor, aleluya. Entonces, aquí vemos cómo Jesús peleando, el Espíritu Santo levantando una mano, amén, y nuestro sacerdote levantando la otra mano, pero aún así todavía faltaba sentarse y ellos entonces van, Aarón y Hur colocan una piedra y le dicen, Moisés, tú no puedes solo, siéntate en esta piedra, descansa. Pero no era descansar en la piedra y él seguir levantando su mano, no, aleluya. Sino mientras él estaba sentado allí, le levanta la mano el uno y le levanta la mano el otro. Estamos hablando, hermanos, de un descanso total, no solamente sentado, sino que también nuestros brazos son levantados. Aleluya. Este sí que es un descanso. Entonces, todo eso que el Señor nos dio, la peña, brotó agua, estamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí que tiene sentido, porque tú puedes estar muy lleno del Espíritu Santo y todavía no estar descansando y dependiendo del Señor. Por lo tanto, vas a sufrir las consecuencias. ¿Sabes eso? Y fíjese cuál fue el resultado, hermano. Por eso le digo que este es un mensaje para el cansado. Cansado. Dice, yo no estoy cansado ahora. Bueno, tú no estás cansado ahora, pero en algún momento tu bracito va a empezar a flaquear, empieza a temblar. Él es el que fortalece, hermanos, nuestras manos. Él es el que fortalece nuestras rodillas debilitadas. Dice Hebreos. Entonces, aquí vea cuál fue el resultado. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos. Tú no puedes mantener tus manos levantadas. Pero cantamos. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Si Él no las levanta, tú no las puedes levantar. Si Él no te fortalece, tú no te puedes fortalecer a ti mismo. Tú puedes fortalecerte en el Señor tu Dios, significa siempre y cuando tú pongas tu fe. El Espíritu Santo trae todo esto. Aleluya. Parece que todo acabó. Parece que Amalek ya casi tiene todo ganado. O sea, que tú no te sientas en la piedra. Si tú sigues tardando mucho tiempo, escucha, en sentarte sobre la piedra, Amalek va a tomar control de todo. Yo no sé cuánto tiempo más faltará para que podamos nosotros de verdad sentarnos.
Pero si nosotros no hacemos eso, ¿cómo lo hago? ¿De qué hago? ¿Qué tengo que sentar? ¿Dónde me siento? Siéntate en Cristo, repósate, reclínate, recuéstate, aleluya, arrójate, aleluya, en Cristo Jesús el Señor. Dependencia total, no en ti, no en tu fuerza, no en tu carne, no en tu recurso, no en tu inteligencia, no en tu educación, no en tu consagración, solamente en Él. Él es el poder de tu fuerza. Tú eres débil, Él es fuerte. Tú no eres nada, Él es todo. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, humíllate debajo de la poderosa mano de Dios. Y Él te exaltará a su debido tiempo. Oh, Gora Bahanaha Shida la Kiadas. Oh, poderoso Señor. Y así fue entonces, y solamente así que dice, así, escuche, en el 12, así y solo así y de ninguna otra manera hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aleluya. ¿Qué significa? Una noche larga, una noche dura, una noche de lucha, una noche de guerra que parece que no acaba nunca, hermanos. Y en estas noches largas de lucha y de guerra, amén, Amalek está peleando y necesitamos a Ur, porque Ur significa luz. Hay oscuridad, pero necesitamos luz, necesitamos blancura, necesitamos al Espíritu Santo para que nos muestre. ¿Y cómo es que Josué mientras tanto ganó la batalla? Dice la palabra a filo de espada. Aleluya. La palabra de Dios. ¿Cómo es que el Señor Jesús, estando en el desierto, sabe quién condujo aquí al pueblo del Señor a esta cumbre, a esta batalla? Fue el Señor, el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo le llevó a Jesús al desierto. ¿Quién lo llevó? ¿El diablo lo llevó? No, fue el Señor, fue el Espíritu de Dios que le llevó a Jesús al desierto para estar allí 40 días, 40 noches, sin comer. Y ya terminando ese ayuno. O sea, estamos hablando que mientras tanto, bueno, hay fortaleza. Bueno, pero cuando ya estás en el día 40, ahí es que viene. ¿Entiendes esto? No, mientras tanto veo que hay victoria, fortaleza, me veo fuerte, siento la palabra, juzgamos a todo el mundo, porque estamos fuertes. Escuche, los momentos de mayor juzgar al hermano es cuando estamos fuertes. Ahí es cuando se corre el riesgo de juzgar. ¿Por qué? Porque nos estamos elevados, porque estamos viendo victoria y es fácil ahí, desde ahí arriba, juzgar al hermano. Quiero que sepas, va a haber una caída muy porque el Señor nos va a enseñar a través de las amarguras de nuestro pecado. Él nos va a enseñar. ¿Sabe qué nos va a enseñar? Él nos va a enseñar compasión. Él nos va a enseñar misericordia. El Señor nos tiene que preparar. La misericordia es enseñar. Dice la palabra que el Señor Jesús, a Él le fue a enseñar a misericordia. Le fue a enseñar a obediencia. Al mismo Señor Jesús. A nosotros se nos tiene que enseñar, porque no la aprendemos así de repente. Nos es enseñada. ¿Cómo podemos nosotros aprender a hacer misericordia, compasión, si no se nos enseña? Se nos va a enseñar en circunstancias así como estas. El Señor dice, ahora tú, voy a levantar a Amalek. Ahí tú verás. Pero ya la Biblia conoce. Ya tú sabes. Ahí tienes. Jesús está peleando. Que el Ur está de un lado. Aarón está del otro. Ahora, si tú te sientas o no te sientas sobre la piedra, es lo que va a determinar la victoria o la derrota. Oh, gloria sea el nombre del Señor.
Entonces cuando dice aquí que se puso el sol, es porque, gloria a Dios, finalmente un rayo de luz. ¡Oh, aleluya! Ya cuando tú ves que el sol rayó, que ya se puso el sol, y tú ves ese campo, esa cumbre, ese lugar, desde ese lugar de descanso, tú ves que el enemigo fue derrotado. Aleluya. A filo de espada. La espada es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tentamos al Señor por la incredulidad que en realidad se muestra con la murmuración, con la queja, con el hablar. Entonces el Señor dice: bueno, como tú piensas así, yo entonces te voy a poner en esta situación. Dice que aquí Josué deshizo a Amalek en el versículo 13, lo deshizo. Y esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestro Josué celestial, Él deshizo los poderes de las tinieblas, los expuso abiertamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice. Aleluya. Los deshizo, y los deshizo, dice, y todo el pueblo de Amalek a filo de espada. Pero el Señor dice: habrán más amalecitas. No significa que estos quedaron ahí y ya no hay más. Los amalecitas van a seguir, dice. Yo los raeré de la faz de la tierra. Está hablando de la cruz. La cruz solamente puede raerlos, puede quitarlos, puede quitar el pecado. La cruz de Cristo, la sangre de Cristo, quita el pecado. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero quiere después decir al final del pasaje, en el versículo 16, dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Escuche. Satanás se levanta contra el trono de Jehová, si se levanta en contra de uno de sus hijos, porque el Señor le puede dar latitud al enemigo sobre nuestras vidas, pero si el enemigo se toma atribuciones fuera de lo que el Señor permitió, cuidado. Y así era con los pueblos paganos. El Señor utilizaba como elementos de castigo, es decir, el Señor utilizaba estos pueblos, el enemigo era usado como un instrumento para ejecutar justicia, juicios, disciplinas a su mismo pueblo. Siempre el Señor lo hizo así. Entonces el Señor fortalecía a este pueblo pagano para que entonces le enseñara y recibiera una lección el pueblo de Dios. Pero este pueblo, después el Señor castigaba a este pueblo. ¿Por qué? Porque a veces oprimían más de la cuenta y muchas veces el enemigo oprime más de la cuenta. Pero como sea, el Señor permite todas las cosas no para destruirnos, sino para la destrucción de la carne.
Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías. A pesar que tarde yo esperaré, siendo fiel, sin vergüenza y sin ningún temor, buscamos su venida. Yeshua, eres nuestra salvación.